Soy la voz que predica en el desierto, de las conciencias que el Señor está mirando desde las alturas, como mira la sequedad en que vive en grave peligro de condenación. Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad de la tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estrago, nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin detalles de comer, ni curarlos en sus enfermedades en que, de los excesos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos tanto como vosotros mismos? Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con la vida y obra de Bartolomé de las Casas, escritor, encomendero, clérigo, filósofo, un hombre que vio por sí mismo las injusticias que recibían los indígenas en las Américas y que defendió los derechos de los mismos. Se le recuerda como el apóstol de los indios, el hombre que expuso de manera enérgica la opresión de los pueblos indígenas por parte de los europeos en las colonias de las Indias occidentales. Sin embargo, detrás de él, como veremos en esta vida y obra, también hay muchas cosas oscuras que se relatan en la figura de Bartolomé de las Casas. Incluso hasta hoy se ha debatido ampliamente
la documentación que él realiza sobre las Indias, cuestionada, etc. Vamos entonces a ver la vida y obra de Bartolomé de las Casas. Bueno, Bartolomé de las Casas nació el 11 de noviembre del año 1484 en Sevilla. Su padre fue Pedro de las Casas, que era un comerciante descendiente de una de las familias que habían migrado de Francia a la Sevilla cristiana. Es posible que haya estudiado en el Colegio de San Miguel, y es posible también que Bartolomé de las Casas haya estudiado Derecho Canónico y Estatal en la Universidad de Salamanca, aunque esto se ha puesto en duda. Se ha puesto en duda incluso de que Las Casas haya tenido estudios universitarios. Se dice que en verdad nunca los tuvo. En la Semana Santa de 1493, a los 8 años, Pedro y Bartolomé pasearon por Sevilla y se acercaron al arco de San Nicolás para presenciar un espectáculo. Cristóbal Colón exhibía los tesoros extraídos de las Indias. Entre ellos habían huesos de peces, máscaras, armas de los nativos y 7 indígenas. Fue uno de los momentos que más impresionó a Bartolomé cuando era pequeño, y esto lo animó a estudiar a la figura de Colón y comenzó a admirarlo cada vez más. Tanto así que Bartolomé pudo tener acceso a testimonios y manuscritos de Cristóbal Colón. De hecho, se conoció como el gran cronista de Colón. Se cree que Las Casas viajó a Sevilla para enrolarse como soldado y estudiar latín en la Academia de la Catedral de Sevilla. Una de las anécdotas que Bartolomé recoge de los viajes de Colón fue haber visto 3 sirenas que no tenían la misma forma de las que se cuentan, como unas mujeres hermosas, sino todo lo contrario, como hombres. Las Casas dijo que las había visto que Colón las había visto en el Río de Oro y también en Guinea. Experiencia con los indios. Cuando Colón regresó de su segundo viaje, Pedro de las Casas, el padre de Bartolomé, quien acompañaba a Colón, le regala un joven amerindio a su hijo Bartolomé. El propósito del regalo era que Bartolomé fuera servido por este joven. Pero el joven Bartolomé quiso estudiarlo, preguntándole sobre su religión, sobre su lengua, y así compararla con las suyas. En el año 1499, Bartolomé de las Casas participó como integrante de las milicias sevillanas para combatir a los moriscos en Alpujarra. Los moriscos eran musulmanes de la Al-Ándalus que fueron obligados a convertirse al cristianismo. Cuando el monarca pidió refuerzos el día 27 de enero de 1500, Las Casas se dirigió a Granada. Bartolomé se embarca por primera vez el 15 de abril del año 1502 en la expedición de Obando hacia las Indias, aunque este hecho haya sido ampliamente discutido. En realidad, Las Casas buscaba oro y tesoros en estas primeras expediciones, pero como fuesen que hayan sido los motivos, una vez llegado ahí, Bartolomé recibió las conocidas encomiendas, que era la repartición de indios y tierras en colonias americanas, con el fin de proteger y evangelizar a los indígenas. Esta ya había sido aplicada en la época de la reconquista española contra los musulmanes, así que no era una práctica que los españoles implementaran por primera vez. La reina de Castilla tenía solamente por objetivo que los naturales de las Indias fueran evangelizados. De hecho, antes de morir había advertido que ese debía ser la forma en que se conquistaran los nuevos territorios. Sin embargo, en la realidad las cosas fueron muy distintas, como lo va a observar el mismo Bartolomé. Bartolomé de las Casas había estudiado latín y humanidades antes de partir al Nuevo Mundo. En 1506, Las Casas se hace sacerdote a los 22 años, toma las órdenes menores y al año siguiente en Roma se hizo presbítero. Esa misma base cultural lo ayudó para que fuera ordenado sacerdote en 1507 y la necesidad de tenerlo ahí era vital, pues la conquista necesitaba religiosos y soldados para la evangelización.
En 1511 se convertiría en capellán militar y se uniría a la expedición de Pánfilo de Narváez hacia Cuba, que en ese tiempo era llamada Zipango, y tomó parte de la conquista como sacerdote encomendero. Desde ahí observó el vejatorio trato que se les daba a los indios. Nunca más, a partir de ese viaje, nunca más permaneció indiferente a este tema. De hecho, el 15 de agosto del año 1514, Las Casas anunció que regresaría a sus indios siervos al gobernador, y al año siguiente regresa a España para pedir un mejor trato a los indios, ya que sabía que pedirlo desde la distancia a las Indias sería inútil. Bartolomé ya no sería el mismo. Intentó defender todavía la encomienda para dar avance a la conquista. De alguna forma trató de que se viera un poco mejor, pero las imágenes y el ataque a los aborígenes fue tan brutal que finalmente renuncia a todas las encomiendas. Mientras era encomendero, una de las cosas relevantes que inspiró a Las Casas para dejar de serlo fue el sermón de Antón de Montesinos, quien, tal como Las Casas, expresó su indignación con la situación de los indios, y este sermón se llamó el Sermón de Adviento, del 21 de diciembre de 1511 en Santo Domingo. Fue la primera defensa pública a los indios. Como pueden ver, entonces, no fue Bartolomé de Las Casas, como algunas veces se dicen que fue el único defensor o que fue el primer defensor de los indios. Eso no es cierto. O sea, ya teníamos a otras personas que lo eran. Esta es parte del sermón. Soy la voz que predica en el desierto, de las conciencias que el Señor está mirando desde las alturas, como mira la sequedad en que vive en grave peligro de condenación. Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad de la tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estrago, nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin detalles de comer, ni curarlos en sus enfermedades, en que, de los excesos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de que los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos tanto como vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe en Jesucristo. Ese es el sermón que de hecho parte de él habíamos relatado en la introducción. Todos los presentes en ese sermón se indignaron y lo trataron de loco. Al domingo siguiente, Antón fue exhortado a que se retracte de este sermón, pero nuevamente, subiendo al púlpito, Antón dijo: con más razones y autoridades afirmo detener injusta y tiránicamente a aquellas gentes opresas y fatigadas. Este discurso de Antón de Montesinos va a ser clave en la vida de Bartolomé de Las Casas. Conversión. El 15 de agosto del año 1514, luego de escuchar los sermones de los monjes dominicos, Las Casas se unió a ellos para continuar con la defensa a los indios. Y esto sucedió a partir de unos acontecimientos en la misa de Pentecostés, en la ciudad de Sancti Spiritus, donde el padre Las Casas amonestó a unos encomenderos por los maltratos que propinaban a los indios. En consecuencia, Las Casas renuncia a la encomienda, como lo habíamos dicho, y aquí se manifiesta entonces la primera conversión de Las Casas, llamada conversión lascasiana, justamente por su nombre, Las Casas. De ahí que sus esfuerzos por promulgar leyes a los indios se dará con más ahínco, hablará con grandes autoridades para hacer realidad
sus propósitos. Esa entonces es la primera conversión del año 1514. Y en el año 1522, Las Casas ingresó a la Orden de los Dominicos en el convento de Santo Domingo en La Española. Desde ese momento Bartolomé de las Casas comenzó a ser llamado Fray, que era el nombre para referirse a Las Casas como un nuevo hermano dentro de la orden. Por lo tanto, desde ahí se le conocería como Fray Bartolomé de las Casas. Y esto entonces significaría la segunda conversión de Las Casas, con un compromiso ya religioso importante, porque decide estar en realidad con la defensa de los indios. Defensa a los indios. En verdad, como habíamos dicho anteriormente, Bartolomé de las Casas no fue el primero en realizar una defensa a los indios. Mucho antes que él estaba el fray Pedro de Córdoba, que ya había enviado a Cuba a otros frailes como Fray Gutiérrez de Ampudia, Fray Bernardo de Santo Domingo, Fray Pedro de San Martín, Fray Diego de Alberca. De hecho, fue el mismo Gutiérrez de Ampudia quien le dijo a Las Casas que fueran a La Española para reunirse con Pedro de Córdoba a principios del año 1515. De Las Casas sería nombrado como sacerdote procurador y comisionado para investigar el estado actual de las Indias. Zarparía a América el mismo año. Las Casas regresó a España al año siguiente. Además de estudiar los problemas jurídicos de las Indias, comenzó a elaborar un plan para su colonización pacífica mediante reclutamiento de agricultores como colonos. Es ahí que en el año 1518 se conoce el proyecto de Cumaná. Bartolomé de las Casas planteó un proyecto de defensa para los indios. El proyecto, que había confeccionado con Antonio de Montesinos, fue rechazado numerosas veces por las autoridades españolas. Esto dado a la inspiración utópica que tenía Las Casas de una sociedad inspirada seguramente por los autores del Renacimiento, como podríamos nombrar a Tomás Moro. Tomás Moro, que nosotros vimos su vida y obra, y además que también tenemos en el podcast su obra Utopía, para que le puedan echar un vistazo y puedan comprender quizás la influencia que tuvo Las Casas con respecto a hacer un proyecto de esta magnitud. Sin embargo, su conmovedora defensa de los pueblos indígenas ante el Parlamento español en Barcelona en diciembre de 1519 persuadió al rey Carlos I, que también era el emperador Carlos V. Claro, porque por una parte era Carlos I de España y por otra Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba presente y aceptó el proyecto de Las Casas, este proyecto de fundar pueblo de indios libres, es decir, comunidades tanto de españoles como de indios, que juntos crearían una nueva civilización en América. La ubicación seleccionada para la nueva colonia fue el Golfo de Paria, en la parte norte de la actual Venezuela, Cumaná. Las Casas y un grupo de trabajadores agrícolas partieron hacia América en diciembre de 1520. No obstante, Alonso de Ojeda se había enfrentado duramente con los indígenas de la región, lo que hizo imposible que se pudiera evangelizar. Las Casas no encontraría apoyo para poblar la región, pues tampoco había ningún indígena. De hecho, los mismos indígenas tomarían el territorio tiempo después de que los españoles se marcharan. Las Casas deja su proyecto a finales de 1521 con una gran frustración. El fracaso en reclutar un número suficiente de agricultores, la oposición de los encomenderos de Santo Domingo y, finalmente, un ataque de los propios indios fueron factores que provocaron el desastre al experimento en enero de 1522. Otro de los factores que pudieron influir en su proyecto fue el alzamiento del cacique Enriquillo, quien, educado primeramente por los franciscanos, se rebelaría contra el orden establecido apropiándose de la sierra de Bauruco, al sur de lo que hoy es la República Dominicana. Este alzamiento duró al menos 10 años y las autoridades españolas pidieron, finalmente en el año 1534, que Bartolomé gestionara la paz con Enrique.
Luego comienza el periodo de obras relevantes. A su regreso a Santo Domingo, el sacerdote y reformador político abandonó sus actividades reformistas para refugiarse en la vida religiosa. Ingresó a la orden dominica en 1523. 4 años más tarde, mientras se desempeñaba como prior del convento de Puerto de Plata, pueblo del norte de Santo Domingo, comenzó a escribir la Historia Apologética Sumaria, que a propósito va a ser uno de los primeros textos que vamos a analizar de Bartolomé de las Casas. Y esta obra serviría después para su obra maestra, la Historia de las Indias. Esta historia, que por petición suya no se publicó hasta después de su muerte, es un relato de todo lo que había sucedido en las Indias tal como él lo había visto u oído. Pero más que una crónica, es una interpretación profética de los acontecimientos. El propósito de todos los hechos que expone es justamente develar el pecado de dominación, opresión e injusticia que los europeos estaban infligiendo a los pueblos recién descubiertos. Era la intención de las Casas revelar a España el motivo de la desgracia que inevitablemente le sobrevendría al convertirse en objeto del castigo de Dios. Las Casas interrumpió la redacción del libro solo para enviar al Consejo de Indias en Madrid 3 largas cartas, en 1531, 1534 y 1535, en las que acusaba a personas e instituciones del pecado de oprimir a los indios, particularmente a través de la encomienda. Después de varias aventuras en Centroamérica, donde sus ideas sobre el relato a la población indígena invariablemente lo pusieron en conflicto con las autoridades españolas, Las Casas escribió de único modo en el que expuso la doctrina de la paz, pero también la evangelización del indio. Junto con los dominicos, empleó este nuevo tipo de evangelización en una tierra de guerra, un territorio de indios que aún no era conquistado, Tuzulutlán, que era la actual Alta Verapaz en Guatemala. En ese mismo año, el Papa Paulo III dictó la bula Sublimis Deus, donde se establece lo siguiente: los dichos indios y todas las demás personas que después sean descubiertas por los cristianos, de ninguna manera deben ser privados de su libertad ni de la posesión de sus bienes, aunque están fuera de la fe de Cristo, y que pueden y deben, libre y legítimamente, disfrutar de su libertad y de la posesión de sus bienes, ni deberían ser esclavizados de ninguna manera. En caso contrario, será nulo y sin ningún efecto. En ese mismo año, uno de los intelectuales más influyentes, como lo sería Francisco de Vitoria, hablaría en los mismos términos que la bula papal. Por cierto, también de Francisco de Vitoria nosotros tenemos un podcast de sus obras. Hay una que nos falta ahí que no he podido encontrar, que son los comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, pero es muy largo. Pero bueno, esa es otra historia en realidad. Animado por el resultado favorable de este experimento, Las Casas partió hacia España a finales de 1539, llegando allí en 1540. Mientras esperaba una audiencia con Carlos V o con Carlos I de España, Las Casas concibió la idea de otra obra más, que era La brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es una de las obras más conocidas de Las Casas, que la vamos a analizar también, que escribió en 1542, en la que se narran los acontecimientos históricos. Descritos los hechos, estos son en sí mismos de menos importancia que su interpretación teológica. Fíjense lo que decía: la razón por la cual los cristianos han matado y destruido un número tan infinito de almas es que han sido movidos por su deseo de oro y su deseo de enriquecerse en muy poco tiempo. La obra de Las Casas finalmente pareció verse coronada por el éxito cuando el rey Carlos firmó las llamadas leyes nuevas, en todo caso presionado también por Las Casas y Francisco de Vitoria. Según esas leyes, la encomienda no debía considerarse una concesión hereditaria. En cambio, los propietarios tuvieron que liberar a sus siervos indios después del lapso de una sola generación.
El 5 de enero del año 1543, las Casas desembarcan en el puerto de San Francisco de Campeche y año siguiente, para garantizar el cumplimiento de las leyes, Las Casas fue nombrado obispo de Chiapas en Guatemala y en julio de 1544 zarpó hacia América junto con 44 dominicos. No obstante, Las Casas renuncia a su obispado por la resistencia a las leyes nuevas de parte de los encomenderos. Esta decisión, esta renuncia sería más adelante criticada. Ahí lo vamos a ver. A su llegada de 1545, inmediatamente emitió avisos y reglas para confesores de españoles, el famoso confesionario en el que prohibía dar la absolución a quienes tenían indios en encomienda. La rigurosa aplicación de sus reglamentos provocó una vehemente oposición por parte de los fieles españoles durante la Cuaresma de 1545 y obligó a Las Casas a establecer un consejo de obispos para ayudarlo en su tarea. Pero pronto su posición intransigente a favor de los indios enajenó a sus colegas y en 1547 regresó a España debido a la presión de los encomenderos. Lucharía a favor de la causa de los indios desde la corte. Las Casas entró en la etapa más fructífera de su vida. Se convirtió en una figura influyente en la corte y en el Consejo de Indias. Además de escribir numerosos memoriales, que eran peticiones, entró en enfrentamiento directo con el erudito Juan Ginés de Sepúlveda en 1550, figura cada vez más importante en la corte a causa de su Demócrates II, o de las justas causas de la guerra contra los indios, en el que sostenía teóricamente, de acuerdo con los principios aristotélicos, que los indios son inferiores a los españoles en la misma medida. Los niños son para los adultos, las mujeres para los hombres, y de hecho, incluso se podría decir, lo que los simios son para los hombres. Las Casas finalmente se enfrentó a él en 1550 en el Concilio de Valladolid, presidido por teólogos famosos. La discusión continuó en 1551 y sus repercusiones fueron enormes. Vamos a verlo en detalle también. O no tanto en detalle, porque de todas maneras nosotros también ya tenemos un podcast sobre la Junta de Valladolid y esta discusión que hubo entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Producto de todos estos debates se promulgó la Ley de Indias, que sería una recopilación de la Ley de Burgos y las leyes nuevas con mejores sustanciales. La servidumbre de los indios ya estaba irreversiblemente establecida y, a pesar de que las enseñanzas de Sepúlveda no habían sido aprobadas oficialmente, eran, en efecto, las que se seguían en la práctica en las Indias. Pero Las Casas continuó escribiendo libros, tratados y peticiones, testimonio de su inquebrantable determinación de dejar por escrito sus principales argumentos en defensa de los pueblos indígenas de América. Durante sus últimos años, Las Casas llegó a ser el asesor indispensable tanto del Consejo de Indias como del rey en muchos de los problemas relacionados con las Indias. En 1562 hizo publicar la versión final del prólogo de la Historia de las Indias, aunque en 1559 había dejado instrucciones escritas de que la obra en sí debería publicarse solo, y aquí viene el texto, después de que hayan transcurrido 40 años, para que, si Dios determina destruir España, se verá que es por la destrucción que hemos hecho en las Indias, y su justa razón puede ser claramente evidente. Eso es lo que dijo Bartolomé de las Casas. A la edad de 90 años, Las Casas completó 2 obras más sobre la conquista española en América. 2 años más tarde murió en el convento dominico de Nuestra Señora de Atocha de Madrid, habiendo continuado hasta el final la defensa de sus queridos indios, oprimidos por el sistema colonial que organizaba Europa. Esta entonces es, como hemos establecido, la vida y obra de Bartolomé de las Casas. Como podemos ver, fue una vida dedicada a la defensa de los indios. Realmente se preocupó por la figura de los indios y fue de alguna manera intransigente contra todos aquellos que estaban en contra suya. Veamos las controversias que tuvo Bartolomé de las Casas. Está la que ya habíamos mencionado, la Junta de Valladolid, una de las controversias más conocidas que tuvo Las Casas,
que fue con Juan Ginés de Sepúlveda. El hito histórico de esto es que fue el primer debate moral que surgió en la historia europea, la cual discutió los derechos y trato de los indígenas por los conquistadores, y se sostuvo justamente en el Colegio de San Gregorio, en la ciudad de Valladolid, España. Aunque Las Casas trató de reforzar su posición al relatar sus experiencias con el sistema de encomiendas, el debate tuvo en su mayoría los cimientos de una discusión teológica. Debemos decir que Las Casas tenía poco conocimiento humanístico comparado con Juan Ginés de Sepúlveda, que era un filósofo realmente. Por otro lado, Juan Ginés de Sepúlveda jamás pisó la tierra del Nuevo Mundo, por lo que su conocimiento y experiencia le jugaba en contra, en contraste con Bartolomé de Las Casas, que había pasado 40 años en América. Bueno, de todas formas nos remitimos a nuestro podcast sobre la Junta de Valladolid. Mencionar solamente que, claro, Ginés de Sepúlveda era un estudioso sobre todo de Aristóteles, y que tenía esta justificación de la esclavitud por medio del derecho natural. Nosotros debemos recordar en nuestros podcasts de Aristóteles, en la política, de que hay un derecho natural, de que hay hombres que naturalmente son inferiores a otros, de que la mujer, ¿no es cierto?, es inferior al hombre, y bueno, los niños son inferiores al padre también, a la mujer, y los esclavos aún más. Entonces hay una relación de alguna manera de superioridad. Y claro, cuando se observa a los indios y se observa a los españoles y se ven las instituciones, se ve la cultura, la civilización, para Juan Ginés de Sepúlveda era claro que estos hombres eran inferiores y que no habría nada de malo que se les sometiera por este concepto del derecho natural aristotélico. Y bueno, Bartolomé de Las Casas va a decir todo lo contrario, pero ahí ustedes lo pueden ver. Otra controversia que tuvo fue con González Fernández de Oviedo, que fue un cronista español. La obra de Las Casas llamada Historia de las Indias fue la respuesta a la obra de Oviedo llamada Sumario de la Historia General de las Indias. Se decía que Oviedo consideraba a los indios como seres inferiores y que no habría razón para no someterlos como lo hacían los encomenderos. Si se fijan, es la misma idea que tenía Juan Ginés de Sepúlveda. Sin embargo, otras fuentes distan de que la visión de Oviedo haya sido tal, y bien ambos tenían descripciones completamente diferentes, no solo de los indios, sino que también de los lugares en que habitaban. No se correspondían las versiones de uno y otro escritor. Así que puede ser que estas cosas que escribía Las Casas en realidad hayan sido exageradas. En algunos casos Bartolomé y Gonzalo coincidieron en ciertas materias, como por ejemplo la institución del requerimiento, manifiesto por el cual se le informaba a los indígenas que serían sometidos a los reyes españoles, la cual tenía una efectividad cuestionable con respecto a la conversión de los indios. Generalmente se utilizaba para ejercer judicialmente la acción armada, es decir, el requerimiento es más bien un procedimiento. Imagínense simplemente que los españoles llegaban a las tierras de las Indias y les leían un manifiesto donde se les informaba que serían sometidos. Eso era todo, o sea, ese era el procedimiento que había que realizar. Entonces, para Bartolomé y Gonzalo el requerimiento en realidad no tenía ninguna efectividad. También tuvo problemas Bartolomé de Las Casas con respecto a Hernán Cortés, conquistador del Imperio Azteca, porque no tenía nunca palabras amables para Hernán Cortés. Lo tenía por una especie de príncipe arrogante en cuanto a su apariencia. En cambio, Toribio Benavente, más conocido como Motolinía, de quien vamos a hablar enseguida, daría una imagen mucho más favorable y positiva a Hernán Cortés. Bueno, hay una parte de Bartolomé de Las Casas, porque de toda esta vida y obra nosotros podemos decir, bueno, fue un gran hombre, fue un defensor de los indios, digamos, qué duda cabe de que Bartolomé de Las Casas estuvo preocupado por los indios, pero hay
dentro de su historia algo que se llama la leyenda negra, que ha rondado por ahí entre los estudiosos de la figura de Bartolomé y de la figura en realidad de España. ¿Mm? En realidad hay una leyenda rosa y una leyenda negra. La leyenda rosa versa sobre el descubrimiento de América, que fue un hecho sin par en el siglo XV, y España estaba a la vista de todas las naciones. Los defensores de la colonización establecen que la conquista trajo más beneficios que perjuicios a América, pues llevaron civilización, recursos, religión, estructura, instituciones, entre otros. Otros dicen que desde la promulgación de la Ley de Indias se habló de una leyenda rosa, por la cual todas las situaciones que afectaban a los indios se habían arreglado. En este sentido, los colonizadores son verdaderos héroes al llevar el conocimiento a los indios, y así la evangelización se justificaba. ¿Mm? Vamos entonces con la leyenda negra. Bueno, alrededor de la figura de Bartolomé de las Casas existe un argumento en el cual los datos que nos da el fraile dominico no serían los correctos. Si bien fue testigo de las injusticias que podrían haber sucedido a los indios, parece ser que la información que nos da es evidentemente exagerada e hiperbolizada. Uno de sus detractores fue Toribio de Benavente, más conocido como Motolinía, nombre proveniente del náhuatl que él mismo adoptó para ser nombrado entre los habitantes de México, cuyo significado es el que es pobre. Si bien este fraile franciscano protegió a los indios por los abusos de Nuño de Guzmán, llamado Gran Tirano por las Casas, Motolinía no compartía en absoluto las opiniones de las Casas. De hecho, Motolinía creía que la suerte de los indios cambiaría una vez que se convirtieran al cristianismo. Por eso, no había que destruir el sistema de encomiendas. Trató a Bartolomé de hombre penoso e incluso le llamó apóstata por renunciar al obispado de Chiapas. Esa era la crítica que le había mencionado anteriormente. También lo trató de indiferente con respecto a los indios de la cultura náhuatl, porque no sabía dicha lengua, ni ninguna otra que fuera indígena, así como tampoco podía distinguir ni un indio de otro. Se debe considerar también que las cifras que da Bartolomé de las Casas las escribe en los años 50 con respecto a los años 1515 y 1516, y una de las más controversiales fue la de 3 millones de indios que murieron en la Española, lo cual representa un número poco probable, por no decir quizás imposible, aunque algunos cronistas también no de aquellos tiempos, quizás incluso del siglo XX, ya establecen que en 1462 había por lo menos 3.700.000 y que en realidad Bartolomé de las Casas no estaría tan equivocado. Pero bueno, esa es la opinión que dan los historiadores. En consecuencia con lo mismo, desde sus escritos se cuestiona que los colonos hayan dado un trato monstruoso a los indios. Se decía que en verdad todos los relatos que describía los había oído de otra persona y que nunca había presenciado tales actos. Por otro lado, las Casas solo habla de la guerra de conquista en cuanto al diezmo de la cantidad de indios, pero no considera en absoluto las enfermedades llevadas por los españoles que también fueron causales de muerte. Otra de las críticas que se le hace a las Casas fue la idea de relevar a los nativos de las Indias por los negros, es decir, tomar a los negros esclavos de África y llevarlos para que sustituyan a los indios en los trabajos de estos. O sea, que los negros hicieran el trabajo de los indios y así se dejara en paz a los indios. Y esto se hizo por medio de una institución llamada asientos, que consistía en un acuerdo comercial solamente entre el gobierno español y particulares, como se hacía en ese entonces, ¿no? De hecho, eso también ocurrió aquí en Chile, ¿no es cierto? Se formó el monopolio comercial español, donde Chile solamente podría comerciar con España a través de la Casa de Contratación, que era esta institución u órgano fiscalizador del comercio de las Indias, ¿no? Y en esta misma institución se aprobaban los asientos, que consistían en acuerdos comerciales
como le habíamos dicho, entre el gobierno español y particulares, y de esto surgió el denominado asiento de negros, que se dio entre África y la América hispana. Todo esto con la venia de las casas y la autorización de Carlos I de España. En todo caso, se dice que luego las casas se arrepintió de haber tomado esa postura en contra de los negros, a causa de un viaje que realizó a Lisboa y enterarse de la forma de esclavitud negra. La propaganda de la leyenda negra que se había instalado fue ampliada mucho más por parte de Guillermo de Orange-Nassau, alemán que luchó en la guerra de Flandes y quien utilizó la obra de las casas, la llamada brevísima relación de la destrucción de las Indias, que ya habíamos mencionado anteriormente, modificándola y utilizándola a su antojo. ¿Por qué? Por proyectos políticos y militares. Modificó su texto de manera tal que tanto el Imperio Español y el catolicismo quedaron como tiranos e inhumanos. Todos estos argumentos forman parte de lo que se ha denominado la leyenda negra, que fue la propaganda anti-española que surgió en esos años desde los distintos imperios contrarios a España. Se dice que Bartolomé de las Casas, con su relato sobre los indios, habría contribuido a alimentar esta imagen de España. Y claro, cuando uno habla, o cuando más bien uno lee la brevísima relación de la destrucción de las Indias, hay datos que pudieran ser, como les dije, poco probables o más bien imposibles, ¿no? Porque Bartolomé de las Casas usa una palabra para las cantidades, para la contabilización de los indios, y usa la palabra cuentos. Y cuentos se refiere a 1.000.000. A 1.000.000. Entonces, que hubiesen millones de indios en una isla era poco probable. La española por lo menos 3 millones. Pero eso también es discutible. O sea, también hay historiadores que vamos a mencionar cuando veamos la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que están de acuerdo con las casas. Están de acuerdo en que sea probable que esa sea la cifra, ¿no? Pero la verdad es que así, solamente escuchándolo, puede parecer que no sea tal esa cifra. Y ahí lo vamos a ver. Ahora bien, ciertos autores difieren en que esta leyenda haya existido alguna vez. Entre estos exponentes tenemos a Fernando Ortiz, quien señala en su obra Contra la leyenda negra que contra las casas había una intención de borrar su recuerdo por ser evocador de la barbarie española contra los indios. Esto se hizo por medio de la supuesta iniciativa que habría tomado las casas contra los negros, y sin embargo, Ortiz nos dice que no existe ninguna prueba de que las casas haya podido comenzar con todo ello. De hecho, Ortiz dice que así como las casas se le llamó el apóstol de los indios, también debió de haberse llamado apóstol de los negros. Otro autor es Alejandro Lipschutz, quien dice que si existe una leyenda negra contra España, entonces así debiera existir también muchas otras leyendas negras de todas las naciones, como por ejemplo la leyenda negra de Inglaterra, de Alemania, por todas las cosas que también han hecho, digamos, otras naciones. Por lo tanto, considera la leyenda negra una campaña maliciosa e ingenua. La verdad es que, como hemos visto, si a Bartolomé de las Casas se le llama el apóstol de los indios, pareciera ser que se ha llevado las casas toda la popularidad, por decirlo de alguna manera, pero no es cierto que él haya sido el único, el apóstol de los indios, sino que habían muchos más, y muchos más antes que él, incluso, como lo habíamos mencionado, algunos frailes. Entonces, la verdad es que no se condice eso, y claro, hubo una exageración de su figura. Él también exageró, digamos, en sus cifras, en el modo también que tiene de redacción de sus escritos, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros vemos brevísima relación de la destrucción de las Indias, nosotros esperamos un texto que tenga un rigor histórico importante, y la verdad es que no, la verdad es que este no es un texto histórico para nada, es más bien un texto quizás, ¿cómo podríamos llamarlo? De polémica,
de polémica, con mucha metáfora, con mucha hipérbole, como la habíamos mencionado anteriormente. Entonces, es difícil en ese sentido tratar de verlo como si fuera una obra histórica. Pero yo lo que podría decir es que es interesante la obra de Las Casas bajo la perspectiva de lo que procuró hacer, que es en principio entender la figura del indio. Él trató de conocerlo, trató de verlo desde su punto de vista, y me parece que eso es muy interesante. Por ejemplo, tengamos el ejemplo de una de sus primeras obras, la apologética historia sumaria, en cual él se pregunta, bueno, la idolatría que tienen estos indios, la idolatría que tienen, ¿es algo natural en el hombre? ¿Es algo natural en todos nosotros? ¿Alguna vez fuimos idólatras con respecto a algo antes de conocer a Cristo? Y ahí él determina, no les voy a contar cómo lo hace o cuáles son sus razones, pero él determina que sí, que la idolatría es una cuestión absolutamente natural, que viene desde la más tierna infancia. Y bueno, eso vamos a ver en la apologética. Yo creo que eso es lo que uno podría tener como relevante. No quizás el rigor histórico, porque yo creo que ha sido cuestionado pertinentemente, pero yo creo que ese esfuerzo por saber del indio, por preguntarse por él y por analizarlo, me parece que es una de las actitudes filosóficas que cumplen con la motivación de analizar a este interesante personaje. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que esté muy bien.